nivel que podríamos nosotros decir era un nivel más o menos racional. Es decir, el asombro se daba en relación al conocimiento que no se sabía de dónde venía, a la incertidumbre. Y la duda se daba también de una revisión crítica a un nivel más o menos racional de esa información de la cual ya se disponía. Pero hay otra forma de conocimiento que tiene que ver con un asunto más entrañable, que comprometía las propias vísceras, y tiene que ver con la conmoción. Y Jaspers plantea que de la conmoción del hombre y la conciencia de estar perdido, que es un estar perdido que va más allá de la simple incertidumbre, nace la cuestión del sí propio, el compromiso de verse cuestionado a sí mismo. Cuando una persona no solo se genera preguntas acerca del mundo y acerca de la información de la cual dispone, sino que se hace a sí mismo preguntas, es cuando entonces se da la conmoción. Hay una palabra parecida a la palabra conmoción, aunque la palabra conmoción me parece muy interesante y muy rica en posibilidades, y es la palabra pavor. Es una traducción, ¿verdad? Podríamos nosotros decir más literal de la palabra española angustia o ansiedad, y se da desde el alemán Angst. Angst, que no tiene una traducción literal al español, y que lo que indica es la idea de pavor, es lo que más se parece. O vértigo, la sensación de no sentir piso alguno, seguridad o garantía, la sensación de verse vacilante frente a la vida y entender que hay una pregunta abierta que no se ha respondido nunca, se responderá tampoco del todo. Y es la sensación de conmoción. La conmoción generalmente se da, decía Jaspers, cuando el individuo se enfrenta a situaciones que de alguna u otra forma desbordan lo conocido por él, desbordan sus seguridades, desbordan sus anticipaciones acerca de lo que podría ocurrir hacia adelante, y entonces la persona se ve envuelta en una situación, podríamos decir, de estar perdido. Eso se da en las situaciones límite o situaciones fronterizas. Una situación fronteriza para Jaspers, decía, es una situación en donde el individuo está enfrentado al compromiso y las implicaciones de su propia libertad. Vale decir que hay otro autor interesante, que es fundamental también desde este marco de referencia, un filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard, que llegó a definir la angustia como el vértigo de la libertad. Es decir, la sensación de vacío que se enfrenta al momento de estar comprometido con una decisión. En cada momento de su vida, no tiene que ser una decisión delicada, desde las decisiones más triviales hasta las decisiones más comprometedoras, usted experimenta una cierta vacilación, una cierta incertidumbre, ¿verdad? Y esa cierta incertidumbre y vacilación lo compromete a la posibilidad de decidir en una nueva dirección o reiterar la decisión ya asumida, y es allí cuando se da una posibilidad fronteriza, una situación fronteriza. Para Jaspers, las situaciones fronterizas pueden ser muy variadas. La fundamental, la más importante de todas, es la muerte. El hombre, el ser humano, es el único ser, entre muchas otras criaturas, no que muere, porque todos los seres mueren, pero él en particular elabora una cierta anticipación del morir. Es decir, en él está la anticipación de una posibilidad de desaparecer y sobre todo de ser olvidado. A todos nosotros nos pega duro la posibilidad de ser olvidados. Por eso siempre insisto, y lo he comentado en algunos otros espacios, que una de las mejores formas de conquistar a alguien, conquistar a una mujer, es que usted le diga que la ha pensado toda la semana. Si usted le dice que la piensa, que la ha recordado, entonces ella se siente halagada. Porque lo que más nos ofende es ser olvidados, a todos nosotros. De manera que hay tres miedos fundamentales frente a la muerte, que pueden caracterizar a toda criatura humana, a todos nosotros los que estamos aquí presentes. El primer miedo es el miedo al dolor. A todos nos da miedo el dolor. Muchos soñamos con la posibilidad, cuando pensamos en ello, de morir, en el momento que nos toque morir. La mala noticia es que todos tendremos que morir. Lamento darles esa noticia hoy. Pero todos queremos morir, si es posible, sin dolor, o con el dolor más mínimo posible. Algunos sinonimizan dolor o falta de dolor con la posibilidad de un infarto, cuando el infarto es de las cosas que más duelen. O morir como la abuelita. Mi abuelita murió en silencio. Ella se quedó allí, pidió un jugo, y cuando le trajeron el jugo, ya había muerto. Fue un complot de la abuelita para que no morir acompañada.
El dolor es uno de los miedos más grandes que tenemos. Pero si superamos el asunto del dolor, hay otro temor grande que tenemos frente al asunto del morir, o frente al tema del morir, o frente a la posibilidad de morir, que es el tema de la separación, de la desvinculación, de la ruptura interpersonal o social, el hecho de perder contacto con las personas que queremos o que están más vinculadas con nosotros de alguna forma. Y el tercer y más terrible dolor, o miedo, más bien podríamos decir, que todos sentimos frente a la muerte, es el miedo a la extinción, la posibilidad de ser olvidados. Que algún día, cuando pasen decenas, centenas de años en este mismo lugar, haya cualquier otra cosa que no sea un auditorio de un hotel, y nadie en aquel entonces siquiera llegue a imaginarse que estuvimos aquí presentes nosotros, haciendo algo que tenga que ver con conocer alguna cosa. O como a todos nos pasa en nuestras casas, ¿no? Por muy respetuosos de nuestros ancestros que seamos, no nos acordamos del tatarabuelo, a menos que haya sido una personalidad importante y relevante para los demás. Pero generalmente hasta estamos condenados a ser olvidados por nuestros propios familiares, generación tras generación. Entonces el tema del olvido, ¿no?